el espíritu y verdad. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros. Hoy emitido por Proyecto Radio, la 96.7 FM y transmitido en vivo con la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva emisión, este nuevo episodio. Y bienvenidos sean todos aquellos que ya se conectaron, aquellos que están listos, escuchando ahí en la estación, en la FM. Dios bendiga sus vidas grandemente y Dios sea con ustedes en todo momento. Saludo a aquellos que van de camino a alguna diligencia, algún mandado, a quienes están en su almuerzo o su desayuno. Dios bendiga sus vidas, buen provecho. Dios bendiga a aquellos que están quizá en alguna actividad ahí en su trabajo y se está escuchando la estación. Bueno, pues quédese aquí con nosotros. Queremos ser bendición para sus vidas. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios fortalezca sus corazones. El día de hoy hemos preparado el episodio número 177 llamado Paciencia que trasciende. Y como todos hemos visto que nuestra sociedad siempre andamos corriendo, ¿verdad? Siempre andamos de un lugar hacia otro y no buscamos más que tratar de salir adelante, pero muchas veces nos apresuramos y cuando hay alguna prisa, nos damos cuenta de que algunas cosas salen mal porque están saliendo a la carrera. Entonces, el día de hoy estaremos escuchando un poquito sobre la vida de una persona que tuvo paciencia en muchos años. Casi ni se escucha, de hecho. Casi no se habla de esta persona, este personaje que vemos en la palabra de Dios. Pero hoy quiero que cada uno pongamos atención en lo que Dios enseña para nuestras vidas. Como cada ocasión, ¿verdad? El mensaje es principalmente para nosotros, los que estamos exponiendo la palabra de Dios. Dios nos habla primero en nuestro corazón y de igual manera que nosotros podamos inspirarlos a los demás. Que nosotros podamos transmitir ese tema o esa enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Quiero hacer un saludo breve para mis hermanos de Cristóbal, Texas, mi hermano Paul García, mi hermana Huelma, Dios les bendiga. Pastor David Salas, Dios le bendiga. Mi hermana Cassandra Reyes, Dios te bendiga, hermosa. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean esta mañana a este episodio. Queremos ser bendición para cada uno de ustedes y pues también les invitamos a ser bendición para otros y que ustedes también nos ayuden, por favor, a estar compartiendo esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos de su congregación, para que juntos podamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios y podamos ver, ¿verdad?, que Dios nos ayuda y que diariamente tú y yo estamos en construcción, estamos siendo sometidos a ser moldeados por nuestro Dios, y Él nos dice, como aquel canto del alfarero, nos va a quebrantar, nos ayuda y nos dice: Eunice,
te falta esto, te falta aquello otro, necesitas que te siga moldeando. Entonces, constantemente tú y yo estamos sometidos a estar moldeados por nuestro Dios, y que sabemos que el Señor nos ayuda y el Espíritu Santo nos fortalece para resistir en medio de la prueba. Quiero saludar también a mi hermana Rosaura Pérez. Dios la bendiga. Un fuerte abrazo a mi hermana. Dios bendiga sus vidas. Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios sea con cada familia aquí representada. Quiero leer la palabra del Señor en el Salmo 34, verso 5. A lo mejor nos escuchamos un poquito ahí en la carrera, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes este hermoso versículo de este salmo, muy bonito, el Salmo 34. Pero específicamente quiero leerte el versículo 5. Salmos 34, verso 5. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana por la bendición que nos das de despertar un nuevo día, Señor. Gracias también porque nos permitiste estar en la oración, Señor, que restaura temprano, Dios. Gracias porque nos has permitido poder estar, Señor, en esta transmisión de Trascender Inspirando a Otros con un nuevo episodio. Te pedimos, Señor, seas tú, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida a través de tu palabra. Usa mi vida, amado Dios, y que también, Señor, si alguien está enfermo o tiene alguna aflicción en su corazón, en su cuerpo, Señor, alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor, seas tú quitándolo en el nombre de Cristo Jesús, porque a través de ti, mi Cristo, nosotros podemos ser salvos, podemos ser sanos, podemos ser bautizados con tu Espíritu Santo, podemos ser renovados. Glorifícate, Señor, esta mañana y habla a los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero entonar un canto llamado Con Toda Mi Vida. Dice mi hermana Rosaura Pérez: bendecida mañana, hermana Nietzsche, escuchándola en Roberto Proyecto Radio 96.7. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga sus vidas. Mientras entono este canto, puede ayudarme a compartir esta transmisión. Amén. Ahí con sus amigos, con sus familiares. Amén. Claro que sí. Dios bendiga sus vidas grandemente. Dios bendiga en todo tiempo. Amén. En todo momento. Con toda mi vida quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, amén, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Llegan tormentas, lluvias arrasan, pero yo estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor, y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme. Con toda mi vida quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Amén. Con toda mi vida yo quiero vivir
sea por ti. Que sea nuestra petición, el anhelo de nuestro corazón, vivir para Dios, vivir los muchos años que creamos o los pocos años que creamos que nos quedan en el Señor. Nos conviene vivir nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra edad madura, nuestra tercera edad. En la edad que tú te encuentres, siempre pídele al Señor, Señor, si tú quieres que yo viva poco o muchos años más, tú tienes en tus manos el futuro, Señor, pero yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero vivir honrándote y vivir cada día como si fuera el último. Entonces, este día yo quiero traer aquí a tu memoria un hecho verídico, un hecho que nos habla sobre la paciencia y el estar esperando a Dios, el confiar en sus promesas, el confiar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hoy quiero que busques tu Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de en los evangelios, mejor dicho. Vamos al evangelio de Lucas. ¿Ven? Vamos a ir a ese evangelio y vamos a buscar en el capítulo 2. Ok, entonces, en Lucas capítulo 2 dice la palabra del Señor y menciona sobre una mujer de Dios, una mujer que esperaba en Dios llamada Ana. Tal vez tú no te acuerdes, pero cuando llevaron a Jesús a presentarlo en el templo, cuando lo llevaron sus padres, la Biblia menciona de dos ancianos ilustres, dos ancianos que eran piadosos, que esperaban a Dios, que temían a Dios, y tal vez no nos hemos detenido a hablar de ellos, ¿verdad? Obviamente son personas distintas o son personas de distintas familias que no tenían algo que ver entre sí, pero que lo que tuvieron en común fue que vieron el rostro de aquel bebé que llevaron al templo para ser presentado. Y no solamente quiero hablar como algo histórico, sino que especialmente quiero hablar sobre Ana, esta hermosa mujer, la cual no es la misma del Antiguo Testamento, de la que no la estemos confundiendo con la mamá de Samuel, sino que esta Ana también fue una profetisa, ¿verdad? Pero se habla en el Nuevo Testamento. Y nos habla precisamente de que ella, junto con Simeón y algunas otras personas, entre ellos los pastores que estaban allí alrededor de la región donde Jesús nacería, ahí en Belén, se dieron cuenta muy pocas personas sobre el nacimiento de Cristo Jesús, sobre el Mesías. Obviamente, pues, el ministerio de Jesús ya fue poder aproximadamente por 3 años, poder predicar el evangelio, poder hablar la palabra de Dios, poder decirle al pueblo que el reino de los cielos había llegado. Entonces, quizá tú estés viendo que hay promesas para tu vida, hay cosas que Dios te ha dicho tiempo antes sobre planes para ti, sobre planes para tu familia. Y quizá tú estés preguntándote en estos momentos, ¿cuándo será que pueda haber aquellas promesas cumplidas? Y en el caso de esta mujer llamada Ana, se nos menciona la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versos 36 al 38, que ella estaba ahí en el templo cuando Simeón estaba orando
darle gracias a Dios y le estaba adorando a Dios por mirar a Cristo Jesús el Mesías. Mucha gente en el pueblo de Israel, toda la nación, estaba esperando el regreso, o mejor dicho, la venida del Mesías. Entonces, podemos darnos cuenta cuánta necesidad había. Recordemos que había sido conquistada la nación de Israel, estaba siendo sometida a pagar impuestos que no podían pagar ellos porque decían, tenemos muy poco recurso para comer y también nos exigen un impuesto puesto que había sido sometida por Roma. Entonces ellos estaban en ese ¿cómo decirlo? Ellos estaban en ese tiempo de crisis en sus hogares y difícilmente podían ir al templo con tanta libertad o con tanta paz. De hecho, quienes estaban yendo al templo a llevar sus sacrificios era solamente visto como una costumbre más, como una festividad más, puesto que muchos de ellos intentaban, ¿verdad?, adorar a Dios y eran hombres, mujeres piadosos. Claro que sí, el Señor ahí estaba, sin embargo, era con mucha dificultad que estaba pasando esto. Dios podía ver corazones sinceros que le adoraban, que le buscaban. Pero ya ansiaban que Cristo, el Mesías, pudiese venir a la tierra, pudiese venir a ese pueblo para rescatarlo. Y obviamente tú y yo hemos visto con el paso de los años, con el paso de las lecturas que hemos dado en la Biblia, y también, perdón, y también muchos de ellos que son pues profecías que hemos leído, o cuando hemos leído ahí en la palabra del Señor predicaciones, episodios anteriores que hemos visto, donde se nos menciona que toda la gente esperaba al Mesías, pues teniendo guerra, ¿verdad?, con los romanos, destruyendo el imperio romano, atacando al emperador, acabando con el hambre, con las enfermedades, y un rey que viniera con tantos lujos como ellos lo imaginaban. Así que probablemente, como estaban a la espera, ellos al mirar a Jesús era muy fácil que le juzgaran, porque en su apariencia pues no demostraba o no daba a conocer, no daba a entender que sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Has notado cómo muchas veces Dios hace los planes, hace algún milagro a su forma, a su manera? Tú y yo estamos impuestos a, como te decía al principio de este episodio, a que hacemos una lista de requerimientos. Bueno, esto es lo que yo quiero, como si fuera un menú. Yo pido esto, yo pido aquello, y acompañado de esto, y acompañado del otro. Y somos buenísimos para dar instrucciones. A veces no, pero damos un sinfín de instrucciones. Y nosotros decimos, Señor, yo necesito que intervengas en mi necesidad, en mi petición, en mi circunstancia. Yo necesito, Dios, que me ayudes en este problema, pero yo quiero que lo resuelvas de esta forma. Pero no lo hagas muy lento, Señor. Creemos conforme a nuestro tiempo. Y le decimos, de aquí al viernes, yo quiero que tú obres, Señor, tal y de tal forma. Y solamente en este lugar, o aquí, o conmigo, o en aquello, o en esto otro. Pero Dios obra como Él quiere. Entonces,
el pueblo de Israel, recordemos que estaban divididas, ¿verdad? Eran 10 tribus que conformaron el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur era la nación de Judá y de Benjamín. Pero a todos les llamaban hebreos, perdón, a todos les llamaban judíos, a todos los llamaban israelitas. Pero en sí era reino del norte y reino del sur. Pero para todos nosotros, para todos ellos, vino Cristo, el Mesías. Entonces, la Biblia nos menciona, si tú vas conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, se nos menciona en el verso 36 al 38, de dónde era originaria Ana. Ana, esta mujer, la cual Dios quiere que tú y yo observemos como ejemplo para nuestra vida en este día. El ejemplo de paciencia, una paciencia tan hermosa, una esperanza, porque ella quería y anhelaba ver la promesa de Dios cumplirse. Y ella quería ver, ella anhelaba que el Mesías prometido se hiciese presente en su pueblo. Entonces, en el templo, cuando fue presentado, recordemos esto, dice la palabra del Señor, vamos a leer desde Lucas 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Entonces, ellos tenían que presentarse en el templo. Y allí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Él esperaba ver al Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Entonces, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y cuando se presentaron ahí, cuando llegaron ahí, ¿verdad?, a Jerusalén y al templo especialmente, María y José y su hijo Jesús, pues lo llevaban, ¿verdad?, para ser traído y presentado en el templo, ser dedicado a Dios. Entonces, Simeón fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo. La palabra del Señor nos dice que Simeón estaba allí, ¿verdad?, en Jerusalén, habitaba allí. Y obviamente buscaba el rostro, buscaba el rostro del Señor. Sin embargo, en esa hora, él fue movido por el Espíritu Santo, fue guiado para llegar al templo en esa hora específica. Entonces, también nos menciona que él estaba dándole gracias al Señor, estaba bendiciendo a Dios. Y él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, Simeón bendijo a José y María, que por supuesto estaban maravillados por lo que estaba pasando, porque obviamente el Señor nos habla a cada persona, ¿verdad?, conforme a cómo Él trata con nosotros. Algunos nos habla por sueños, algunos otros por predicaciones, por profecías, algunos otros en visiones, algunos otros revelándonos pues la palabra del Señor. Y ahí vemos, ¿verdad?, vamos descubriendo lo que Dios habla en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos dice específicamente: Eunice, esto es para ti. Es decir, la palabra del Señor es vigente. Y va a haber ocasiones en las cuales nosotros leemos la palabra de Dios, y aunque le hayamos leído con anterioridad
50 veces el mismo versículo en 50 ocasiones diferentes, tú ves la Biblia nuevamente en ese versículo y en la circunstancia que tú estás pasando, cae a tu vida esa palabra como una lluvia sobre un desierto o sobre una tierra que necesitaba ser alimentada por esa palabra. Entonces, especialmente lo que Dios habló al corazón de Simeón hizo que él fuera al templo, vio a Jesús, alabó a Dios, y los padres de Jesús estaban sorprendidos de lo que el Señor estaba haciendo. Pero no solamente pasó esto, sino que he aquí, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, Ana estaba allí entre ese puñado pequeño de testigos de lo que estaba aconteciendo. Entonces, ve algo hermoso en Ana. Su nombre significa gracia. Ella tenía el favor de Dios. Ella tenía la gracia de Dios sobre su vida. Y era un nombre pues muy hermoso, muy apropiado para su vida, ¿verdad? Porque era una mujer muy piadosa, una mujer digna, y puesto que practicaba siempre la oración y el ayuno. Entonces, el corazón de Ana estaba preparado para la venida del Mesías. Así que cuando Ana hablaba, por eso se le dice que era profetisa. Algunos piensan, ¿verdad?, que era esto, porque ella hablaba de Dios, hablaba de que había de venir el Mesías. Así que por el tiempo que ella dedicaba guardando la palabra de Dios en ella y también hablándola a los corazones, pues se le decía, Ana es una mujer piadosa, Ana es una mujer que ha adorado a Dios y que con su vida ella es un testimonio a la gente del poder, el amor y la gracia de Dios. Una mujer que con paciencia aguardaba la promesa. Algunos dicen que específicamente el profeta Daniel ya había dicho sobre los años en que el Mesías llegaría. Así que todos en ese tiempo pues estaban al alba con las fechas. Y por esa razón muchos de ellos tenían la esperanza de que quizá lograrían ver a Cristo Jesús, el Mesías. Entonces, vemos también que Ana, a pesar de que se casó muy joven, ella solamente vivió 7 años con su marido y enviudó. Algunos mencionan que si ella, como la costumbre que era, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, que daban a sus hijas en casamiento aproximadamente a los 13 añitos, 14 añitos de edad. Entonces, si ella se casó así muy joven, vamos haciendo ahí las cuentas, y probablemente ella tendría algunos 104 años de edad. Entonces, una edad muy avanzada. Algunos otros dicen, no, pues tal vez era de 84 años. Bueno, el caso es que Ana, a pesar de que tenía su edad muy avanzada y que había enviudado muy joven, ella se mantuvo fiel sirviendo a Dios en el templo. Ella entregó a Dios su vida, sus fuerzas, su dedicación, y ella sirvió a Dios. ¿Y por qué se menciona que ella vivía en el templo, que no se apartaba de ahí? Bueno, pues fíjate que en el Antiguo Testamento se menciona cómo Dios le dice a Moisés
que el pueblo de Dios tendría una tribu específica que se dedicaba a servir a Dios, ¿verdad? Pero también las personas que servían a Dios podían tener un lugar allí porque tenía divisiones el templo, ¿verdad? Los atrios del exterior, y en el cual en esos atrios había esas cámaras pequeñas o esos apartamentitos sencillitos, modestos, que eran para las personas que servían a Dios en el templo y que podían dormir allí, ¿verdad? Podían descansar y luego continuar con sus turnos. Entonces, en el caso de Ana, probablemente ella tendría un lugar allí sirviendo a Dios, puesto que había mujeres que se dedicaban para servir en cuanto a las actividades del templo, ¿verdad? Y entonces esta mujer, a pesar que era viuda, porque a veces pensamos, ¿verdad? Si es la hermana o la persona ya es ancianita y es viuda, muy difícilmente puede dedicar su tiempo para para servir a Dios. Y esto no le importó a Ana. Ella entregó su vida, ella dedicó su vida. Recuerda que era Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y ahí nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, verso 36 al 38, que ella daba gracias a Dios porque miró con sus ojos la promesa de Dios cumplirse. Ella, al igual que Simeón, que vio a Jesús, a ese bebé presentado en el templo, ella miró y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Ella se dio cuenta de que se había cumplido aquello por lo que esperaba. Ella se había dado cuenta que el haber aguardado la promesa de Dios y servirle al Señor con la paciencia de, Señor, quizá pueda ver el rostro de aquel Redentor de Israel. Y ella miró a ese bebé. Ella lo miró, ella pudo darse cuenta de que Dios cumple sus promesas. Y quizá hoy al mirar o al recordar lo que es la paciencia, nos podemos dar cuenta que es una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También la paciencia es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. ¿Has escuchado cuando dicen las personas, oh, no, yo no tengo el oficio tal porque se requiere mucha paciencia y es lo que no tengo? No tengo paciencia para hacer esto. No, yo prefiero hacer esto otro porque yo soy muy paciente en esto, pero en lo otro no. Y entonces nosotros mismos hablamos, ¿verdad?, sobre lo que es la paciencia, según nuestra experiencia, según nuestra percepción, y decimos, no, yo no soy paciente. Hermano o pastor, pastora, a mí no me ponga a trabajar con los pequeñitos, porque yo no tengo paciencia. Otros dicen que la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Sí? Alguien que esperaba que llegara el tiempo de vacaciones para poder ir de visita con sus abuelitos, o visitar a sus abuelitos, ver a sus familiares, sus primos, sus tíos, aguardar a una fecha, ¿verdad? Por ejemplo, el esposo, la esposa espera con paciencia para ver en sus brazos a un bebé, ¿verdad? Después de 9 meses, como lo es los ciclos, ¿verdad? En las mujeres, que lleva un proceso de espera, porque es la gestación, ¿verdad?, de aquel bebé.
y el poder saber cuándo llega el tiempo del alumbramiento. Y ella tiene que aguardar con paciencia. Y también cabe resaltar todo esto, que así como es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, la paciencia nos enseña a ti y a mí, amigo que me escuchas, hermano que estás viendo esta transmisión, nos recuerda que debemos aguardar con paciencia sobre esa promesa que el Señor Jesús nos hizo y que se encuentra en Mateo capítulo 28, versos del 19 en delante, hasta el final del capítulo 28, donde Él nos decía que Él había enviado su Espíritu Santo, o iba a rogar, a Dios que enviara su Espíritu Santo y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba anticipando que nos dejaría por un tiempo solos, sin su presencia física. O sea, Él obviamente ya había resucitado, pero iba a ascender al cielo. Pero Él volvería y todos tendríamos que aguardar con paciencia. Pero Él dijo, yo rogaré al Padre. Ustedes saben que el Espíritu Santo viene, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Ustedes me serán testigos en muchos lugares, aquí alrededor de Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no se muevan hasta que hayan recibido esa promesa que yo les he hecho. Y como te mencionaba, en el caso de Ana, esta mujer piadosa, esta mujer llena de Dios, llena del Espíritu Santo, porque ayunaba, porque oraba, porque buscaba el rostro del Señor, no se dio por vencida, no se rindió. ¿Te imaginas si hubiese dejado de orar? Si hubiese dejado de buscar el rostro del Señor y desesperado hubiese dicho, Señor, pues yo no sé cuándo, o si ya vino el Mesías, pero ya me desesperé, ya mejor me voy a mi casa. Recuerda que ella no se apartaba del templo, ella no se apartaba de ahí, y probablemente ella decía, es que si me voy, y si vienen trayendo al Mesías, y si me voy y no veo la redención de Israel, ¿qué voy a hacer? Así que ella con paciencia se mantuvo sirviendo a Dios. Y a ti y a mí el Señor nos ha hecho promesas, pero Él desea que tú y yo nos mantengamos fieles, pacientes, viendo cómo Dios cumplirá sus promesas para cada uno de nosotros, para cada necesidad, para cada circunstancia en la que Dios nos haya hablado. Él nos invita a que no nos apartemos de buscarlo a Él. Él nos invita a que no dejemos de buscar su hermosa presencia. Ve esto. Ana había estado clamando a Dios para que enviara pronto el libertador prometido, el Mesías. Así que su fe asombrosa, su paciencia genuina, trascendieron hasta nuestros días, porque hoy seguimos hablando de ella. Y todo esto, su fe, su paciencia, provenían del hecho que ella creyó todas las promesas del Antiguo Testamento, todo lo que decían los profetas, lo que dijo Moisés, lo que decían los salmos, que en muchos de ellos hay profecía también, y ella tomó la palabra de Dios con seriedad. Entonces, hoy tú y yo, por gracia de Dios, tenemos su voz, su palabra escrita. Hoy tú y yo podemos escudriñar la palabra de Dios y darnos cuenta que si han habido cosas en las cuales tenemos una duda
o alguna inquietud, podemos buscar su rostro, podemos escuchar su voz en su palabra y pedirle: Dios, habla mi corazón, porque hoy me siento triste, hoy me siento desesperado, desesperada, porque yo quiero que tú cumplas tus promesas en mi vida, pero no quiero apartarme de ti. No quiero, Señor, apartarme de tu presencia. Entonces, escucha esto. El Salmo 40, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Así que, amigo, amiga que me escuchas, ve esto. La oración es una herramienta maravillosa. La oración es una herramienta necesaria para perfeccionar la paciencia y nos hace ver la perspectiva de Dios en la situación en la que estamos. ¿Por qué razón? Puesto que estamos orando y estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, Él lo que hace en nuestra vida es aclararnos aquel misterio que habíamos tenido. Porque decíamos: Señor, pues, ¿de qué se trata esta prueba? Tú me pides ser paciente, pero ayúdame, Dios, porque no sé hasta cuándo, pero lo que yo te pido es que tú me ayudes, me fortalezcas, que tú me ayudes a resistir. Y dime cuando ya sea el momento en el cual tenga que accionar en lo físico, ¿verdad? Porque estamos poniendo acción, claro, fe, acción en el plano espiritual, en que estamos orando y: Señor, ayúdame y fortaléceme. Pero también hay ocasiones en las cuales nos dice: ahora que ya oraste, después de que ya me buscaste en oración, ahora ha llegado el momento de que tú comiences a trabajar, a poner en práctica. Fíjate que algo que yo he mencionado, o que el Señor ha puesto en mi vida y que me ha ayudado a entender, es que tú y yo podemos tener planes, ¿verdad? Podemos haber dicho, como lo hemos orado, como hemos clamado a Dios cada ocasión, ¿verdad? En oración que restaura, o pues específicamente lo que yo oro los lunes, ¿verdad? Que es el día que me corresponde. Pero, por ejemplo, algo que yo menciono y que he aprendido es: Señor, tenemos planes para hacer en este día, en esta mañana o en la tarde. Tenemos planes en nuestra mente. Tenemos planes trazados, pero esta mañana oramos a ti para que tú nos ayudes a cumplirlos. Si es tu voluntad que lo hagamos, tú proveerás, tú acomodarás las circunstancias para que lo podamos hacer, para que podamos concretizar. Si hay una reunión, si hay alguna diligencia que hay que hacer, alguna cita médica, algunas compras de materiales, alguna actividad económica que yo quiera hacer, algo, ¿verdad?, que esté en mis planes, es: Señor, los pongo en tus manos, tú me ayudarás, tú me dirás, tú me indicarás si vamos en la ruta correcta o si me detengo y suspendo todo, o si me detengo y continúo más adelante. Entonces, la paciencia trata de esto, que oremos al Señor y le digamos: Padre, quizá esto yo no lo puedo hacer. Padre, quizá esto me esté costando, pero yo lo entrego a ti. Y ve esto. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará.
si Dios va a hacer lo que es mejor para ti, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas. Su plan se concretará según sus tiempos y no los tuyos. Con eso en mente, en realidad tú puedes animarte mientras esperas que Él actúe, anticipando las cosas buenas que Él obrará en tu vida, teniendo la paciencia y creyendo, Señor, yo sé que cuando tú obres esto en mí, podré tener gozo, tendré la paz que necesito, tendré muchísimas más razones para alabarte. Y aún antes de que yo vea esa petición contestada, aún antes de que yo vea a mi familiar entregarse a ti, yo hoy te doy gracias porque sé que tú respondes nuestro clamor. Yo sé que tú respondes a mi necesidad. Entonces hoy quiero hacer una oración. Tenemos muchos motivos, ¿verdad?, por los cuales darle gracias a Dios, pero también muchas peticiones que tal vez no todas son nuestras, pero son de nuestra familia en la fe, nuestra familia en Cristo. Y hoy quiero invitarte para que nos unamos en oración, clamando a Dios y pidiéndole que Él nos ayude, que nos siga enseñando a esperar, así como aquella mujer ilustre, piadosa, mujer paciente, llamada Ana. Que nosotros tengamos la esperanza, la paciencia en Dios, nuestros ojos puestos en Él. Amén. Quiero mandar un saludo antes de concluir y de tener esta oración a la pastora Luz María Montiel. Amén. Dios la bendiga, pastora. Bendiciones. Pastora Elizabeth, pastor Manuel Quiroz, Dios los bendiga. Dice bendiciones, hermana. Amén. Dios le bendiga. Pastora, mi hermana Chelita Mendoza, hermana, buenos días. Dios te bendiga. Saludos, bendiciones desde Zaragoza, Coahuila. Dios la bendiga, mi hermana. Qué gusto escuchar y leer sus saludos. Amén. Mi hermana Leti, bendiciones, hermosa sister. Dios la bendiga, mi hermana. Un fuerte abrazo, mi hermana Leti. Tío Leo, bueno, que hoy nos está escuchando quizá desde Palau, Coahuila. Amén. Dios le bendiga. Dice Dios le bendiga, hermana Unice. Estoy escuchando su mensaje. Dios te llene de gracia y de su sabiduría santa. Amén. Y de su Espíritu Santo. Amén. Claro que sí. Dios le bendiga, tío. Un abrazo. Mi hermana y mis hermanos. Dice Nelson Burciaga, bendiciones, hermana, amén, Dios les bendiga. No recuerdo su nombre, mi hermana, pero ahí nos está escuchando, amén, con su hijo. Dios les bendiga. Nos escuchan también en Del Río, Texas. Dios bendiga sus vidas. Andrea Martínez dice saludos y bendiciones, hermosa. Un fuerte abrazo, amén. Dios te bendiga también. Qué gusto leer tus saludos. Dios te bendiga, Dios sea contigo, amén. Y pues vamos a orar por estas necesidades que hemos estado poniendo en manos de Dios, amén. Hacemos esta oración. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia este día, dándote gracias por tu fortaleza, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Bendecimos tu precioso nombre, amado Jesús, y te honramos. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Hoy tu iglesia sabemos que no hay otro nombre en el cual hallemos salvación, sino solamente en ti, mi Cristo Jesús. Te pedimos, Padre amado, te pedimos, Señor Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, nos fortalezcas este día y nos enseñes, Padre Celestial, a esperar y a aguardar con paciencia, Señor, porque tú has hecho promesas a nuestras vidas, porque tú has traído a nosotros en alguna ocasión algo que nos has prometido que se va a cumplir, Dios. Tal vez nosotros te hemos pedido por algo especial, Señor, en nuestra familia, para que tú salves, para que tú sanes a algún familiar, algún hijo, algún padre, algún cónyuge. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a cada uno a no desesperarnos, sino al contrario, seguir orando, seguir clamando a ti, seguir ayunando, Dios. Y sobre todo, seguir trabajando en tu obra, seguir sirviéndote, Dios. Te pedimos hoy específicamente por quienes han estado enfermos, quienes han estado esperando, Señor, en el hospital, o quienes han tenido que ir, Señor,
alguna revisión periódica, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo sanidad y fortaleza, amado Dios, sobre cada persona, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo. Glorifícate, amado Dios, cada familia aquí representada. Si alguien de nuestros amigos, alguien de los radioescuchas, alguien de los hermanos está teniendo un familiar, Señor, o tiene alguna familiar que ha presentado una necesidad fuerte, Señor, te pedimos, tú obres, Padre, en favor de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu palabra, Señor, en tu nombre, Jesús, hay sanidad. Gracias, Dios, porque tú escuchas nuestro clamor. Amén. Y si tú has escuchado este programa y quieres tener a Cristo en tu corazón, quieres vivir para Él, yo te invito este día para que tú hagas esta oración después de mí. Repites esta oración e invites a Cristo Jesús a vivir en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Te pido, Señor Jesús, que tú laves mi corazón, limpies mi corazón, seas mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te acepto en mi vida y te pido, Jesús, que escribas mi nombre en ese libro de la vida. Quiero ser llamado un hijo de Dios. Quiero sentir tu Espíritu Santo, tu presencia sobre mí. Y que mi familia y yo podamos buscar un templo en el cual congregarnos y servirte hasta que tú vengas, Cristo Jesús. Te pido, Señor Jesucristo, que tú me ayudes a guardar con paciencia en tu promesa. Que si este día yo fuera llamado a tu presencia, poder saber, Señor, que yo viviré la vida eterna contigo. Ayúdanos a esperarte, Jesús. Si tú vienes pronto o nos llamas a cuentas, quiero estar listo. Quiero estar lista, Jesús. Gracias por todo, amado Dios. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias damos a Dios por este tiempo que nos concedió de una transmisión más en este episodio número 177 llamado Paciencia que trasciende. Manda un saludo a mi hermano Eric Romero. Bendiciones, hermana. Le escucho desde mi trabajo. Dios te bendiga, hermano. Dios prospere la obra de sus manos. Dios bendiga a mi hermana Rocío. Dios bendiga a Karime, a Karina y a Jesús. Dios les bendiga. Y recuerde esto, que Cristo viene pronto. Te dejo con esta palabra de Números 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Manda un saludo a Luz y Tobar, ahí en la colonia de Santa Teresa, en el fraccionamiento. Dios les bendiga y hasta la próxima.